Capítulo 1. La homilía imposible. Nunca olvidaré aquella mañana. La iglesia de San Bartolomé estaba llena hasta los bordes. Y el aire olía a incienso rancio mezclado con humedad. Todos esperábamos lo mismo, escuchar. Una vez más. Al padre Joaquín. Pero había un detalle imposible de ignorar, él no tenía boca. No era una metáfora ni un rumor de pueblo. Lo vi con mis propios ojos cuando se levantó el velo de su sotana y caminó hacia el altar. Su rostro, severo y arrugado por los años, mostraba una piel lisa allí donde deberían estar los labios. Ninguna grieta, ninguna cicatriz sangrante. Nada. Como si Dios mismo hubiera sellado su carne con hierro invisible. La multitud se inclinó. Algunos niños se escondieron detrás de las faldas de sus madres. Nadie respiraba fuerte. Nadie tosía. El silencio era tan denso que podía cortarse. Entonces ocurrió. El padre Joaquín se aferró al púlpito con sus manos huesudas. Inclinó la cabeza, y una voz retumbó en la nave. Una voz que no provenía de garganta alguna. Era grave, profunda, imposible de ubicar. Resonaba en los muros, en los vitrales, en el suelo bajo nuestros pies. Se sentía como si el eco saliera de la piedra misma. Hijos míos, la palabra arde aunque la carne calle. Un murmullo recorrió los bancos. Algunos lloraron. Otros se persignaron con prisa, temiendo que aquello fuese un engaño del demonio. Yo, en cambio, me quedé helado. La voz continuó, firme, con un ritmo que no necesitaba aliento. El silencio será el nuevo sacramento. Y quien calle, verá la verdad. Los ancianos inclinaban la cabeza, como si escucharan al mismísimo Dios. Pero en mi interior, una duda quemaba, ¿era un milagro o una maldición? La homilía avanzaba como un río oscuro. Cada palabra parecía escrita en fuego sobre las paredes. Aunque el sacerdote no movía labios inexistentes. Todos jurábamos oír cada sílaba con claridad. Un niño comenzó a llorar, pero su madre lo apretó contra el pecho, desesperada, como si temiera que el llanto atrajera algo más. Yo levanté la vista hacia el crucifijo. Por un instante juraría que Cristo también escuchaba, ladeando la cabeza, atento a la voz que llenaba el templo. Cuando la homilía terminó, el padre Joaquín no bajó los brazos ni se apartó del púlpito. Simplemente se quedó allí, inmóvil, con ese rostro sellado, como un ídolo sin rasgos. Nadie se atrevió a aplaudir, a gritar, ni siquiera a comentar. El silencio fue tan espeso como al inicio, pero ahora estaba contaminado de un nuevo miedo, el miedo a hablar. Salimos uno por uno, en fila lenta, como procesión de sombras. Afuera, el sol brillaba sobre las piedras, pero nada parecía real. Todos evitábamos mirarnos a los ojos. Yo, en cambio, sabía que aquella homilía no había sido solo un sermón. Era un anuncio, una advertencia, y aunque no podía explicarlo, sentí que cada palabra seguía resonando en mi cabeza, como un eco imposible de callar. Capítulo 2. La voz que no era suya. Aquella semana no pude dormir. La homilía del padre Joaquín me perseguía como un eco interminable. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esas palabras flotando en la penumbra: el silencio será el nuevo sacramento. El domingo siguiente, la iglesia volvió a llenarse. Nadie quería faltar, aunque todos estábamos temblando. El miedo atraía más que la fe. Cuando entró el padre Joaquín, el murmullo se apagó. Su andar era lento, solemne, casi fúnebre. Y al verlo de cerca noté algo que no había percibido antes: la piel donde debía estar su boca parecía más tensa, como si debajo de esa superficie invisible algo presionara. Buscando salir, se detuvo frente al altar y, sin abrir labios que no existían, la voz surgió. Pero esta vez no era la misma. Ya no sonaba como un eco grave en los muros. Era un coro. Voces múltiples, desentonadas, mezcladas en un murmullo que helaba la sangre. Escuchad, escuchad. Los feligreses se miraban entre sí, horrorizados. Algunos juraban que reconocían las voces de familiares fallecidos. Otros decían escuchar gritos que parecían venir de los abismos. Yo mismo creí oír la voz de mi abuelo muerto hacía 10 años, llamándome por mi nombre. El padre Joaquín levantó las manos. La multitud se arrodilló como si una fuerza invisible los obligara. Y entonces la voz cambió de tono, volviéndose más clara, más punzante. No soy yo quien habla, sino aquel que me habita. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era una declaración, era una sentencia. Aquella voz no era suya. Era algo que lo poseía, que usaba su cuerpo sellado como un templo maldito. De pronto, una mujer gritó desde el fondo: «Esto no es de Dios, es el demonio». Todos volteamos. La mujer cayó de rodillas, sacudiéndose como si 1000 manos invisibles la sujetaran. Nadie se atrevió a acercarse.
El sacerdote, con rostro inexpresivo, alzó un dedo hacia ella, y el coro de voces cesó de golpe. La mujer quedó inmóvil, no muerta, pero en un silencio absoluto. El padre bajó la mano, y la misa continuó como si nada hubiera pasado. Nadie se atrevió a moverse, nadie se atrevió a hablar. Cuando todo terminó, salí con el corazón desbocado. El aire libre no me devolvió la calma. Algo me quedó claro, esa voz no era humana, ni siquiera era única. Era un ejército escondido tras una boca inexistente. Y supe, con certeza, que lo peor estaba por venir. Capítulo 3, el silencio de la confesión. Nunca había temido entrar en el confesionario. Desde niño, aquel rincón oscuro de madera me parecía un lugar seguro, donde podía descargar mis pecados y sentirme limpio. Pero esa tarde, después de escuchar la voz múltiple del padre Joaquín, mis rodillas temblaban mientras me acercaba a la celosía. Me arrodillé. El espacio estaba en penumbras, iluminado apenas por una vela que chisporroteaba en el altar cercano. Al otro lado, el sacerdote se sentó. Pude escuchar el crujido de la madera bajo su peso, pero nada más. No hubo carraspeo, ni suspiro, ni el más mínimo ruido humano. Tomé aire, decidido a empezar. Padre, he pecado. Silencio. El vacío me envolvió como una tela húmeda. Sentí mi respiración rebotar en la madera. Y de repente, sin voz, sin eco, sin sonido alguno, supe que él lo había escuchado todo. Un escalofrío me recorrió cuando la celosía se oscureció más, como si la sombra misma se hubiera acercado. Y entonces, sin que él pronunciara palabra alguna, mi mente se llenó de frases. No eran susurros audibles, eran pensamientos que no me pertenecían. Has mentido 3 veces esta semana. Has deseado lo prohibido en la noche. Has dudado de Dios mientras rezabas. Mi corazón se detuvo. No había dicho nada de eso. Nadie lo sabía. Eran secretos enterrados en mi interior. Pecados que jamás había confesado ni a mí mismo. «Basta», susurré. Más a mí mismo que a él. El silencio volvió a caer. Pero en ese vacío sentí que el confesionario se estrechaba, como si las paredes se acercaran. El olor a madera se mezcló con un hedor agrio, semejante al de la carne podrida. Entonces, de la celosía surgió un murmullo. No era una voz, era un gemido, bajo y profundo, que vibraba en mis huesos. Y en ese lamento reconocí algo, no era una acusación, era un llanto. El padre Joaquín lloraba sin boca. Me levanté de golpe, tropezando con el reclinatorio, y salí corriendo del confesionario. Afuera, los fieles esperaban su turno, con rostros ansiosos, como si creyeran que ese silencio les traería redención. Yo sabía la verdad. Ese silencio no perdonaba. Ese silencio condenaba. Capítulo 4, el coro de los ausentes. La iglesia estaba tan abarrotada aquella noche que muchos fieles tuvieron que quedarse de pie junto a las paredes. Nadie quería perderse la misa, aunque todos llevábamos en el pecho el peso del miedo. Yo mismo, temblando, volví a sentarme en el mismo banco de siempre, con la absurda esperanza de que la rutina me protegiera. El padre Joaquín apareció desde la sacristía. Su figura alta y rígida avanzó con paso lento hacia el altar. Su rostro, sellado, parecía más tenso que nunca, como si bajo la piel invisible algo se agitara. Levantó la hostia consagrada, y entonces ocurrió. Al principio fue un murmullo lejano, como el viento colándose entre las grietas de la piedra. Luego se convirtió en un canto que no provenía del órgano ni de los labios de nadie allí presente. Un coro de voces invisibles llenó la nave. Eran armonías rotas, desordenadas, que oscilaban entre lo sagrado y lo grotesco. Lo más terrible fue que reconocí una de ellas. «Madre», murmuré, paralizado. Mi madre había muerto hacía 5 años. Y sin embargo su voz estaba allí, cantando entre aquel coro imposible. Miré a mi alrededor y descubrí que otros fieles lloraban, balbuceando los nombres de sus muertos. Uno aseguraba escuchar a su esposa, otra a su hijo perdido en la guerra. El padre Joaquín permanecía inmóvil, con los brazos extendidos. Era como si él mismo dirigiera aquel coro espectral. El aire se volvió más frío, y las velas parpadearon como si fueran a extinguirse. De pronto, las voces cambiaron. Ya no eran cantos de ángeles ni recuerdos familiares. Se volvieron gritos, lamentos desgarrados, suplicantes, como de almas atrapadas en un tormento eterno. La iglesia entera vibraba con su dolor. Yo me tapé los oídos, pero no sirvió de nada. Los gritos no entraban por mis oídos, estaban dentro de mi mente. Sentí que me rompían desde adentro, como si me arrancaran los huesos uno a uno. El padre Joaquín bajó lentamente los brazos. El coro se fue apagando, hasta desaparecer en un silencio sepulcral.
Solo entonces respiramos de nuevo. Nadie se atrevió a hablar ni a moverse. Él giró su cabeza hacia nosotros, con ese rostro sellado. Y el silencio se volvió aún más insoportable que los gritos. Yo lo entendí en ese instante. Aquellas voces no eran promesas del cielo. Eran cadenas del infierno, arrastradas hasta nosotros. Y supe, con un miedo helado, que no serían las últimas. Capítulo 5. La herida que nunca sangró. El rumor crecía como plaga en el pueblo, cómo había perdido el padre Joaquín la boca. Algunos decían que nació así, marcado por un designio divino. Otros, que fue un castigo por predicar herejías en su juventud. Nadie lo sabía con certeza. Pero yo decidí buscar la verdad. Me acerqué a don Ramiro, el sacristán más viejo de la parroquia. Sus manos temblaban cuando limpiaba los cálices. Y en sus ojos habitaba un miedo antiguo. Lo abordé una tarde, mientras el sol teñía de rojo los vitrales. Don Ramiro, usted estuvo aquí desde antes que llegara el padre. ¿No? El anciano tragó saliva, evitando mirarme. No preguntes lo que no puedes soportar. Insistí. Lo acorralé con mi silencio, con mi mirada fija, hasta que por fin habló. Su voz era un susurro tembloroso. No fue Dios quien le cerró la boca. Fue él mismo. Sentí un escalofrío recorrerme. Ramiro continuó, como si liberar esas palabras lo consumiera. Hace años, antes de llegar a San Bartolomé, el padre Joaquín servía en otra diócesis. Dicen que allí cometió un pecado que ningún hombre de fe debía cometer. Nunca supe cuál fue, pero la misma noche en que lo descubrieron, entró solo al templo y se cosió los labios con hilo bendito. Pensaba que así silenciaría la tentación. Lo miré horrorizado. ¿Y la herida?, pregunté. El anciano cerró los ojos. Cuando los demás lo hallaron, no había sangre. La carne no estaba cortada, ni abierta. Era como si nunca hubiera existido una boca allí. El hilo colgaba en el aire, cosiendo nada. Un frío me atravesó los huesos. Imaginé esa escena, un sacerdote, de rodillas, atravesándose el rostro con una aguja. Y sin embargo sin dolor, sin sangre, sin carne rota, como si ya no fuera hombre, sino algo más. Ramiro se inclinó hacia mí, con la voz quebrada. Desde entonces, ¿dónde debía estar su voz? Entró otra, y cada palabra que pronuncia, no nace de él. El silencio de la sacristía se volvió insoportable. Quise preguntar más, pero la campana del templo sonó, llamando a misa. Ramiro me dejó con un último susurro al oído. Recuerda esto, muchacho, lo que nunca sangra, nunca muere. Cuando el padre Joaquín apareció en el altar esa noche, lo observé con otros ojos. El rostro liso, esa cicatriz invisible, ya no era una herida, era una puerta. Y comprendí que cada vez que hablaba, esa puerta se abría. Capítulo 6. El Evangelio torcido. Esa noche acudí a misa con el corazón en guerra. Después de lo que había escuchado de don Ramiro, ya no veía al padre Joaquín como un hombre de Dios, sino como un abismo disfrazado de sotana. Sin embargo, algo me obligaba a regresar, como si el miedo mismo me empujara hacia la iglesia. El templo estaba iluminado con velas más altas que nunca. El aire era espeso, cargado de humo. Cuando el padre apareció, los fieles se arrodillaron al instante, con una devoción casi desesperada. Yo permanecí sentado, observando. El sacerdote tomó la Biblia con sus manos huesudas y la abrió sobre el altar. Al principio, todo parecía normal, letras negras, párrafos familiares, el texto que había escuchado toda mi vida. Pero cuando la voz imposible comenzó a resonar en la nave, lo vi con mis propios ojos. Las palabras cambiaban. Las letras se torcían como gusanos sobre la página, reorganizándose en frases que jamás habían existido. El Evangelio ya no decía bienaventurados los pobres de espíritu, sino bienaventurados los que callan, porque heredarán el secreto. Los fieles asentían, sin darse cuenta de la mutación. Sus labios repetían las frases como autómatas. Yo, en cambio, sentía un nudo en la garganta. Era como ver a la verdad pudrirse frente a mí, como presenciar cómo la palabra de Dios era reescrita por una mano invisible. Seguí leyendo sobre su hombro. Otro versículo, que debía hablar del perdón. Ahora decía, el que hable sin permiso, hablará para los muertos. Un sudor frío me empapó la frente. Quise gritar, advertir a todos, pero mi voz se quebró. Solo salió un hilo de aire, inútil, como si mi garganta también estuviera siendo sellada. El padre Joaquín levantó la Biblia. Sus ojos, antes cansados, humanos, brillaban con un fulgor extraño, casi metálico. Y entonces pronunció, con ese eco que llenaba la piedra: hoy comienza el nuevo Evangelio. No el que fue escrito por hombres, sino el que dicta el silencio. La multitud rompió en aplausos.
Aplaudían como enloquecidos, como si hubieran presenciado un milagro. Yo me quedé inmóvil, con la certeza de que lo que había nacido esa noche no era un evangelio, era un pacto. Y en mi interior supe que cada página de aquella Biblia seguiría cambiando, hasta que no quedara rastro de lo sagrado. Capítulo 7. El niño sin rostro. El amanecer del martes trajo un rumor que heló al pueblo entero. Un niño había aparecido en la plaza. Solo, descalzo, con la mirada perdida. Nadie sabía de dónde había venido. Nadie lo reconocía. Yo fui uno de los primeros en verlo. Y aún tiemblo al recordarlo. El pequeño no tendría más de 8 años. Su piel era pálida, como encerada, y sus pasos parecían flotar más que caminar. Pero lo más espantoso no era eso. Lo peor era su rostro, liso, sin boca, sin labios, como un espejo de la maldición del padre Joaquín. Un murmullo colectivo se alzó. Las madres apartaron a sus hijos. Los ancianos se persignaron con prisa. Y algunos hombres, armados con palos, quisieron echarlo del pueblo. Pero el niño no hablaba, no lloraba, ni siquiera mostraba miedo. Solo levantó la cabeza hacia la torre de la iglesia, como si supiera que allí lo esperaban. Yo lo seguí a distancia. Su andar era hipnótico. Cada paso lo acercaba más al templo. Y a medida que avanzaba, un silencio extraño lo envolvía todo. Los perros dejaron de ladrar. Los pájaros callaron. Incluso el viento cesó. El pueblo entero quedó mudo ante su presencia. Cuando llegó a las puertas de la iglesia, el padre Joaquín ya estaba allí, esperándolo. La multitud lo observaba con horror y fascinación. El sacerdote, con su rostro sellado, extendió las manos hacia el niño. Este, sin dudar, se dejó tomar, como si lo hubiera estado buscando desde siempre. Y entonces ocurrió lo imposible. El niño abrió la boca. Mejor dicho, la boca apareció donde antes no había nada. Una abertura sangrante, torpe, como un tajo fresco, se formó en su rostro. De ella salió un grito desgarrador. Un alarido que no era humano, un coro de lamentos, idéntico al que había llenado la iglesia días antes. Algunos huyeron aterrorizados. Otros cayeron de rodillas, convencidos de que estaban presenciando un milagro. Yo me quedé paralizado, con los ojos clavados en esa boca nacida de la nada. El padre Joaquín levantó al niño en brazos y lo llevó hacia el altar. Nadie se atrevió a detenerlo. Nadie podía. El silencio volvió a cubrirlo todo, como un sudario. Esa noche comprendí que la maldición ya no estaba contenida en un solo cuerpo. Había germinado en carne nueva. Y lo peor era que ese niño no sería el último. Capítulo 8. La procesión de los mudos. El día después de la aparición del niño sin rostro, el pueblo entero parecía distinto. Un aire espeso se deslizaba entre las calles, como si el silencio se hubiera convertido en una presencia viva. Ya no se escuchaban las risas de los niños jugando, ni el golpeteo de los martillos en los talleres, ni siquiera el pregón del panadero. Era como si el pueblo entero hubiera sido tragado por un velo invisible. La primera en darse cuenta fue doña Teresa. Intentó gritar el nombre de su hija cuando ésta corrió hacia el río, pero ningún sonido salió de su garganta. Sus labios se movían, abiertos en desesperación, pero el aire no formaba palabras. Al caer la tarde, más vecinos comenzaron a experimentar lo mismo. Uno a uno, sus voces desaparecían, selladas sin herida, condenadas a un mutismo inexplicable. Yo caminaba por la plaza cuando lo vi, una fila de hombres, mujeres y niños avanzando lentamente hacia la iglesia. Nadie hablaba, nadie lloraba, nadie rezaba. Era una procesión forzada por el silencio, guiada por una fe oscura que no se confesaba en palabras, sino en obediencia ciega. El padre Joaquín los esperaba en las escaleras del templo, con el niño sin rostro a su lado. Ambos parecían custodios de una verdad prohibida. El sacerdote levantó la Biblia torcida, aquella que cambiaba de palabras frente a mis ojos, y sin mover labios inexistentes. La voz retumbó en los muros. Bienaventurados los mudos, porque el silencio los ha escogido. Los fieles cayeron de rodillas como marionetas. Algunos intentaban gritar, suplicar, pero de sus gargantas no salía nada. Sus miradas, sin embargo, lo decían todo. Estaban aterrorizados, y al mismo tiempo, entregados. Yo traté de hablar. Probé con un susurro, con un grito, con un gemido. Por fortuna, mi voz aún me pertenecía, aunque era apenas un hilo quebrado. Pero entendí que no sería por mucho tiempo. La procesión entró al templo. Desde fuera, escuché un murmullo imposible, cientos de gargantas mudas rezando al unísono. No con voz, sino con un eco interno que vibraba en el aire como un enjambre invisible. Me escondí tras una columna, con el corazón desbocado.
observando cómo el padre Joaquín cerraba las puertas de la iglesia. Y antes de que la madera se cerrara por completo, alcancé a ver sus ojos brillar, satisfechos, como si la obra apenas comenzara. Ese fue el día en que comprendí que la maldición no era individual, era colectiva, y el pueblo entero ya estaba atrapado en ella. Capítulo 9. El crucifijo sin grito. La iglesia estaba llena hasta las vigas, abarrotada de cuerpos que ya no podían pronunciar palabra. El pueblo entero se había convertido en un coro de mudos, arrodillados ante el altar. Yo era de los pocos que aún conservaba la voz, aunque cada día se me quebraba más, como si una garra invisible me apretara la garganta. Aquella noche, cuando el padre Joaquín levantó la Biblia torcida y el niño sin rostro se sentó a sus pies, todos supimos que algo diferente iba a suceder. El aire pesaba, cargado de un silencio sofocante que casi hacía doler los oídos. Entonces mis ojos se alzaron hacia el crucifijo, el Cristo de madera, que durante años había mirado al pueblo con gesto de agonía. Parecía distinto. Su boca, tallada en un grito eterno, comenzó a cerrarse. Sí, lo vi con mis propios ojos, los labios esculpidos se fusionaban como cera derretida, hasta que no quedó rastro del clamor. El crucificado, que antes lloraba y suplicaba en su silencio de madera, ahora mostraba un rostro liso, sin boca. Un murmullo recorrió la multitud, pero no era un murmullo humano. Era el temblor de las almas que entendieron lo mismo que yo, incluso el símbolo de la redención estaba siendo marcado por la maldición. El padre Joaquín levantó los brazos, y la voz múltiple resonó como trueno en la piedra. Ni el hijo grita ya. El silencio es la nueva cruz. Algunos cayeron desmayados. Otros se golpearon el pecho, convencidos de que presenciaban una revelación divina. Yo, en cambio, sentí que algo en mí se quebraba. Si Cristo mismo había perdido su grito, ¿qué quedaba de nuestra fe? De pronto, el crucifijo tembló. No era ilusión. Los clavos se estremecían. La madera crujía. Y en un movimiento imposible, la cabeza del Cristo giró lentamente hacia nosotros. Sus ojos, antes tallados en madera muerta, brillaban con una luz oscura, húmeda, como si la figura hubiera cobrado vida para presenciar nuestra condena. Yo retrocedí, tropezando con los bancos. Nadie me miraba, todos estaban hipnotizados, arrodillados, llorando en silencio. El crucifijo sin grito se había convertido en el nuevo altar de un culto que ya no adoraba a Dios, sino al silencio. Esa noche entendí que no se trataba solo de perder las voces, se trataba de borrar la esperanza misma. Capítulo 10. La misa negra del silencio. Nunca olvidaré aquella noche. Desde el momento en que crucé el umbral de la iglesia, supe que no sería una misa más. El aire estaba espeso, cargado de un humo que olía a incienso podrido, como si las brasas hubieran ardido con carne en lugar de resina. El pueblo entero estaba allí, hombres, mujeres, ancianos y niños, todos arrodillados, todos mudos, con ojos vacíos fijos en el altar. El padre Joaquín se alzaba en el centro, con el niño sin rostro a su lado, sosteniendo una vela cuya llama no crepitaba, sino que palpitaba como un corazón vivo. Cuando comenzó la ceremonia, no hubo canto ni palabra, no había sonido alguno, salvo el crujir de las bancas bajo los cuerpos rendidos. Sin embargo, todos comprendíamos lo que estaba sucediendo. Era una misa, pero invertida, torcida, construida no sobre la voz, sino sobre la ausencia. El sacerdote levantó la hostia, y en lugar del tradicional "este es mi cuerpo", una vibración invisible nos atravesó el pecho. Era un mensaje sin forma, un pensamiento colectivo que se imponía sobre nuestras mentes. El silencio es el cuerpo, el silencio es la comunión. Vi a la gente abrir la boca, esperando recibir la hostia, pero cuando la lengua debía extenderse, no había lengua, no había voz, solo un hueco negro que se tragaba el pan consagrado como si se lo devorara un vacío. Yo permanecí inmóvil, aterrado. Sentí como algo intentaba penetrar en mí, una fuerza que quería arrancarme las palabras de raíz. Cerré los labios con todas mis fuerzas, convencido de que si los abría, jamás volvería a hablar. De pronto, las paredes de la iglesia comenzaron a vibrar. Era un zumbido grave, profundo, como si las piedras mismas rezaran en un idioma sin sonido. Los vitrales temblaron, proyectando sombras deformes sobre los fieles. Vi como las figuras de santos y vírgenes, pintadas en el vidrio, parecían torcer sus rostros hasta quedar sin boca. El padre Joaquín bajó lentamente la hostia y la sostuvo frente a nosotros. Sus ojos brillaban con un resplandor inhumano, y aunque no tenía labios, comprendí perfectamente lo que decía. Hoy muere la palabra, hoy nace el silencio eterno. En ese instante, todos los fieles golpearon el suelo con la frente al unísono.
como si fueran un ejército de sombras. La iglesia se convirtió en un mar de cuerpos postrados, obedeciendo a un Dios que no era Dios. Yo salí corriendo antes de que la puerta se cerrara. Afuera, la noche estaba muda. Ni grillos, ni viento, ni agua. Solo un vacío absoluto. Supe entonces que la misa negra no terminaba en el templo. Se estaba extendiendo al mundo entero. Capítulo 11. La lengua prestada. Esa noche soñé con él. No lo quería. No lo busqué. Pero el padre Joaquín entró en mi sueño como un intruso en mi propia mente. Lo vi de pie frente a mí, en la penumbra, con el rostro liso, sellado. Y sin embargo, cuando habló, usó mi voz. Era mi timbre, mi respiración, mis pausas. Escuché palabras que jamás había pronunciado salir de esa ausencia de labios. Lo que callas me pertenece. Lo que temes me alimenta. Me desperté empapado en sudor, con la garganta ardiendo como si alguien hubiera hundido un hierro candente en ella. Corrí al espejo. Mi boca estaba allí, intacta, pero sentí un vacío, como si me hubieran arrancado algo invisible. No tardé en saber que no era el único. Doña Teresa, la mujer que había perdido la voz días antes, me confesó con gestos desesperados que lo veía en sueños. Y en esos sueños, el padre hablaba con su voz robada. Cada noche, los fieles mudos se convertían en la lengua del sacerdote, prestándole lo que ya no podían usar en la vigilia. La confirmación llegó en la misa siguiente. Yo estaba escondido en el fondo, entre sombras, cuando lo escuché predicar. Esta vez, no era un eco ni un coro. Era una mezcla de voces humanas, reconocibles, que se entrelazaban en un discurso imposible. Soy la palabra de todos, soy la lengua de los que callan. Reconocí la voz de Teresa, la del herrero, incluso la del niño que solía cantar en el coro antes de que se quedara mudo. Todas salían de ese cuerpo sin boca, como si el padre Joaquín hubiera tejido una red de lenguas prestadas para seguir predicando. Los fieles lloraban, convencidos de estar escuchando sus propias almas hablar por medio de él. Yo, en cambio, entendí la verdad. No era un milagro de unidad, sino un saqueo espiritual. Cada palabra que salía de esa ausencia era un trozo de vida arrancado a quienes ya no podían hablar. Cuando terminó, se volvió hacia la cruz sin grito y levantó la Biblia torcida. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. Y la voz múltiple, hecha de cientos de gargantas robadas, retumbó en el templo con una promesa. Pronto, no habrá lengua que no me pertenezca. Sentí que mi garganta se cerraba. Me llevé las manos al cuello y, por un instante, creí que también había perdido mi voz. Pero aún quedaba un hilo de ella. Frágil, débil y destinado a extinguirse. Capítulo 12. La profecía escrita en sangre. La iglesia amaneció distinta. Nadie sabía explicar cómo había ocurrido. Pero al entrar, lo vimos todos, sobre el altar. Las piedras estaban manchadas de sangre fresca. No había cuerpo, ni herida, ni sacrificio visible. Solo aquella escritura que parecía surgir de las venas mismas de la piedra. Las letras se retorcían como vivas, y sin embargo se entendían con claridad. Cuando el último fiel calle, Dios responderá. El pueblo entero se arrodilló de inmediato. Algunos lloraban creyendo ver un milagro. Otros, como yo, temblaban al presentir que aquello no provenía del cielo. El padre Joaquín apareció entre la multitud, acompañado del niño sin rostro, y se acercó al altar con pasos lentos, solemnes, como si hubiera estado esperando este momento. Su rostro sellado no mostró emoción alguna, pero su mirada ardía. Levantó la Biblia torcida, y la voz múltiple, formada de cientos de gargantas robadas, resonó en los muros como un trueno oscuro. El silencio no es ausencia, es plenitud. Hoy se cumple la primera señal. La sangre no mancha, consagra. Los fieles extendieron las manos hacia el altar. Algunos incluso se atrevieron a tocar la sangre, que aún estaba tibia, y la llevaron a sus frentes como si fuera óleo santo. Yo retrocedí, con el estómago revuelto, convencido de que no se trataba de una bendición, sino de una marca. De pronto, las velas se apagaron solas. La iglesia quedó en penumbras, iluminada únicamente por el resplandor rojizo de aquellas palabras sangrantes. El padre Joaquín la señaló, y su voz retumbó en mi cráneo. El último fiel aún respira, pero pronto callará. Sentí que todos volteaban hacia mí, no con los ojos, sino con la conciencia, como si todos supieran que yo aún conservaba la voz, que era el único que podía gritar, denunciar, romper el círculo, el único que aún no había sido reclamado por el silencio. Mi garganta ardió como fuego. Intenté hablar, pero apenas salió un susurro roto, un hilo de aire. Supe entonces que el tiempo se agotaba. La profecía estaba escrita, y yo era parte de ella.
Cuando mi voz se extinguiera, algo, o alguien, respondería. Capítulo 13, el eco final. La noche cayó como un manto de plomo. El pueblo entero estaba reunido en la iglesia. Los cuerpos arrodillados. Las gargantas selladas. Nadie pronunciaba palabra. Nadie podía. Solo yo conservaba un hilo de voz. Quebrado. Frágil. Como la última brasa en un fuego moribundo. El padre Joaquín se alzó en el altar. A su lado. El niño sin rostro lo miraba como un reflejo oscuro. La Biblia torcida reposaba abierta sobre la piedra manchada de sangre. Y las letras parecían moverse en la penumbra. Escribiendo y borrando profecías que solo él comprendía. De pronto, levantó los brazos. El silencio absoluto se volvió insoportable. Como un grito que nunca estallaba. Y entonces, lo escuché, no una voz, sino mi propia voz, resonando desde el púlpito. Él es el último fiel. Cuando calle, el cielo hablará. Mele. Era mi timbre, mis palabras, robadas, devueltas en un eco que no provenía de mí. La multitud giró sus cabezas hacia donde yo estaba escondido. Cientos de ojos vacíos, sin boca, sin sonido, me señalaron como si fueran uno solo. Intenté gritar, advertir, romper el conjuro, pero mi garganta ardió como si me arrancaran las cuerdas vocales. Un dolor seco me atravesó el pecho, y al intentar hablar, solo salió un murmullo áspero, como el último aliento de un moribundo. El crucifijo, sin grito, giró nuevamente su cabeza. Sus ojos de madera viva se fijaron en mí, y comprendí que ya no había salvación. Incluso Cristo guardaba silencio. El padre Joaquín descendió del altar. Cada paso suyo resonaba en mi cráneo como martillazos. Se acercó hasta donde yo temblaba, y extendió su mano. Su rostro sellado estaba tan cerca que podía sentir el frío de esa piel sin labios. «Cae». No lo pronunció. No podía. Pero la palabra explotó dentro de mi mente con fuerza implacable. En ese instante, mi voz se extinguió. La sentí huir de mí como un pájaro que escapa de su jaula. Y supe que jamás volvería a pronunciar sonido alguno. El pueblo entero exhaló un suspiro mudo al unísono. Y entonces sucedió lo que todos temíamos, el eco final. La tierra tembló. Las campanas de la torre comenzaron a sonar solas. Sin badajo. Con un repicar hueco que anunciaba algo más allá de la muerte. Y en medio de ese estrépito sin sonido, comprendí, la profecía se había cumplido. Dios había respondido. Pero no con palabra, sino con un silencio eterno. Epílogo, el mundo sin palabra. No sé cuánto tiempo ha pasado desde aquella noche. El tiempo dejó de existir cuando la última voz se apagó. Ya no hay relojes, ni campanas, ni canto de pájaros que marquen las horas. Solo un silencio eterno, denso, absoluto, que gobierna cada rincón del mundo. Camino entre ruinas. El pueblo, antes lleno de vida, se ha convertido en un cementerio de cuerpos que respiran sin alma. Todos viven aún, se mueven, trabajan la tierra, encienden las velas en el templo, pero ninguno pronuncia una palabra. Se comunican con miradas vacías, con gestos lentos, como si fueran marionetas de un Dios invisible. El padre Joaquín sigue allí, en el altar, convertido en un ídolo vivo. Ya no necesita voz ni eco, es el mismo silencio hecho carne. El niño sin rostro permanece a su lado, creciendo día tras día, y su boca sangrante, que nunca cicatriza, repite palabras inaudibles que solo se sienten en el corazón, como un tambor que late desde dentro. A veces me descubro deseando gritar, aunque sé que es imposible. La voz se me fue, robada, y jamás regresará. Pero lo más terrible no es mi mutismo, lo más terrible es escuchar mi propia voz en él. Sí, en las noches, cuando predica al pueblo, entre las decenas de timbres robados, aún reconozco el mío, un eco de mí mismo que no me pertenece, condenado a servirle para siempre. He comprendido que la profecía no terminó aquella noche. No era solo para nosotros, era para el mundo entero, porque ya han llegado forasteros, peregrinos atraídos por el rumor de un milagro. Entran mudos, salen mudos, y se quedan aquí, sumándose a la procesión infinita. El silencio avanza como una plaga, borrando lenguas, arrancando voces, desfigurando rostros. No hay frontera capaz de contenerlo. Y yo soy el último testigo de que alguna vez hubo palabra.
Escribo estas líneas con la certeza de que nadie las leerá. La tinta se mancha. Las letras se borran en cuanto termino de trazarlas. Como si el mismo papel obedeciera a la nueva ley, el silencio eterno. Si algún día estas palabras sobreviven a la condena, que quien las lea sepa la verdad. Dios respondió, pero no con voz, sino con un mundo que jamás volverá a hablar.